Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy el Señor ha puesto una palabra sobre su amor, titulado El amor de Dios. Muchos hablamos del amor en general y el amor de Dios lo tenemos sin darle vuelta, sin darle una profundidad o meditación a lo que es. Pero vamos a enfocar el día de hoy en varios puntos, porque el Señor quiere que meditemos en eso. Vayamos a la palabra en el libro de Efesios, capítulo 3, y versos del 14 al 19. Nos dice en su palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. El amor que nos habla aquí el apóstol Pablo está tratando de darnos a conocer dos cosas diferentes. Primero, de lo que conocemos. Sabemos que Dios mandó a su Hijo único, unigénito, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y esa es una demostración máxima, extrema y única de lo que es un amor sin barreras, un amor sin esperar nada a cambio, un amor que solamente viene de Dios, que es el amor ágape, que se da completamente. Entonces, nos dice que así en el cielo como en la tierra, todos reconocen a Dios Padre y a Dios Hijo. ¿Y cómo lo conocen? Lo conocen por el amor que ellos dan. El apóstol Juan, en 1 de Juan 4, nos habla de que Dios es amor. No hay elemento de amor en él. No es que sea parte de su característica o de su carácter. Él es amor. Entonces, lo que nos dice aquí en el verso 16, que por ese amor que tenemos a Cristo en nosotros, ha entrado ese amor con Él en nosotros y nos empodera, nos fortalece en nuestro espíritu, en nuestro interior. Nuestro cuerpo externo va decayendo por el pecado, va decayendo a cómo se va avejentando, aumenta en edad, aumenta en años, para regresar al polvo de la tierra. Pero nuestro espíritu se fortalece, se enriquece y crece y madura cuando tenemos el amor de Dios en nosotros. Amén. Amén. Pero ¿cómo entra ese amor en nosotros con Cristo? Es por la fe, lo que nos dice el verso 17. Es por fe que Cristo habita en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Y una vez que habita y que por fe lo hemos recibido, está cimentado, está aferrado, está arraigado, nada lo va a quitar de ese sitio, porque está entronado en nuestros corazones y gobierna nuestras vidas. Entonces, recién entonces,
vamos a poder entender un pedacito de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios que está, nosotros tenemos 3 dimensiones, pero el amor de Dios aquí está nombrando 4 dimensiones. Porque todo lo que viene de Dios excede nuestra lógica, nuestro nivel natural. Él se mueve en lo sobrenatural. Estas 4 dimensiones son un entendimiento de la plenitud, el global, el completo de lo que es Dios. Y nos dice que lo que podamos recibir va a exceder cualquier conocimiento que podamos entender. Por eso vamos a recibir solamente un pedacito de ese entendimiento y conocimiento de lo que es Dios a través de su palabra, a través de su manifestación, a través de las experiencias que vivimos. Amén. Y vamos a ser entonces llenos, nos vamos a sentir satisfechos, nos vamos a sentir llenos de la presencia de Dios. Amén, amén. Interesante lo que el apóstol Pablo nos habla en el libro anterior a Efesios, que es Gálatas. Gálatas 5, 6 nos dice que el amor y la fe van de la mano. Veamos lo que nos dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Quiere decir que el amor de Dios que está en nosotros se va a mover, va a ser echado o extendido a otros hermanos por la fe nuestra que Dios ha depositado en nosotros. Nos movemos por fe en amor. Aleluya. Cuando hacemos una obra de caridad, cuando ayudamos al prójimo, cuando estamos dispuestos a cualquier ayuda y a servirlo al Señor, estamos demostrando su amor por fe. Amén, amén. Nada nos va a acercar más a Dios, ni nada nos va a alejar de Dios. No importa lo que hagamos, si hagamos algo bueno o algo malo, el amor que Dios tiene por cada uno de los humanos es lo mismo, es el mismo, en la misma medida. Porque uno es asaltante o en su corazón obra haciendo mal a otros, pero cuando se arrepiente, viene a los pies de Dios, Dios lo recibe con el mismo abrazo que nos ha recibido a aquellos que lo seguimos hoy en día. Amén. Juan, el apóstol Juan nos dice en el verso conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida larga, vida eterna. Dios nos ha entregó a la humanidad mala a su único hijo. Él sabía que iba a sufrir, él sabía que iba a ir a la cruz, moriría por la humanidad. ¿Por qué? En el 17 nos dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Amén. Y en el que en él cree, no es condenado, sino vive. Será salvo su alma, su espíritu. Jesús es el camino a la salvación.
es el único Redentor. Cuando pensamos en el amor de Dios, si recordamos de su pueblo que sacó de Egipto, los llevó por 40 años en el desierto. Después de haber pasado todas las plagas que pasaron, 10 plagas en total, en donde los aisló, los protegió, los cubrió para que no sean afectados a como afectaba al pueblo Egipto. Cuando salen de Egipto, no los sacó con las manos vacías. Por su amor derramó su gracia, nos dice la palabra, sobre cada uno de ellos y los mandó que toquen las puertas de los egipcios para pedirles sus tesoros, sus joyas, su dinero, su ganado, todo. Y como la gente de los egipcios los habían tenido por esclavos más de 400 años, era un dinero que le debían, era cosas que le debían en pago retroactivo. Dios les dio abundancia. Muchos se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con todas estas joyas en el desierto? Ellos no sabían lo que iba a pasar. Y todas esas joyas, no todas, pero todo lo que era de oro, todo lo fue separado, todo lo que era de plata fue separado, así diferentes materiales, las ropas, los tejidos, los hilos, etcétera, todo fue separado y utilizado para crear el tabernáculo, crear el templo de adoración a Dios, en donde Él se iba a manifestar, en donde Él quería comunicarse con su pueblo, en donde Él quería derramar su bendición y que el pueblo lo adorara. ¿Lo hizo el pueblo? No. Porque el hombre lleva en su corazón esa mancha desde el jardín del Edén, esa mancha de maldad, esa mancha de pecado, que va a ir siempre buscando las cosas personales. Va a traer el egoísmo. Va a pensar en ellos mismos primero. Y las cosas de Dios la van a ir dejando cada vez más alejadas. Sin embargo, el amor de Dios a través de Cristo Jesús no importó todo el sufrimiento en ese cuerpo humano que tomó para ofrecer la salvación, la redención, el comprar de regreso el camino que nos guía hacia Dios. Cada alma ha sido comprada con un precio muy alto, que fue la sangre humana de Jesucristo. Pero es el único camino por el que podemos ser salvos, nos dice, por el que venimos a Dios nuevamente, a Dios Padre. Y Él nos espera. Él espera ese regreso con Jesús. Romanos 5, 8 y 9 nos dice de que aún cuando hemos sido pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros nacemos en pecado. Nosotros vivimos en este mundo en pecado hasta que lo conocemos, hasta que lo invitamos a nuestra vida y hasta que lo entronamos en nuestros corazones y nuestras mentes y Él gobierna nuestras vidas. Entonces Él nos hace libres de pecados y nos ofrece ese camino de justificación, limpios por su sangre, como nos dice en el verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él
seremos salvos de la ira. La ira se refiere al tiempo de la tribulación, cuando vienen los finales, los días finales en esta tierra para la humanidad, el castigo de Dios. Él nos ha de salvar de esa ira si es que nos sometemos a su voluntad, si es que lo amamos, seguimos sus enseñanzas, su dirección, su luz, su guía. Él nos ofrece sacarnos de ese tiempo de la tribulación y tomarnos para con Él. Cuando el rey David peca con la esposa de Urías, su general de la armada, y ella queda embarazada, y él, ¿qué hace? Se convierte en un asesino. Perdón. Mata a Urías para poder cubrir su pecado y se casa con la esposa. Cuando viene el profeta Natán y le hace ver el mal que ha hecho, se arrepiente ante Dios. Y David está escrito y reconocido en el Antiguo Testamento y por el pueblo de Israel como el gran rey. Y Dios lo reconoce y lo exalta también, porque su arrepentimiento fue real. El amor que tenía para con Dios era real y era grande, más que ninguna otra cosa en esta tierra. Le dice que me falte cualquier cosa menos tu presencia, Señor. Estoy segura que Él está con Dios en su presencia en los cielos. Toda la gente, todo lo que nos habla la Biblia, ha venido tropezándose en el camino, pero con el arrepentimiento y la búsqueda de Dios, Dios ha abierto los brazos y los ha recibido. Ahora tenemos ese camino de la cruz, tenemos el camino del amor de Jesucristo, el amor de Dios que se muestra a través de Jesucristo. Jesús es nuestro intercesor en todo momento. ¿Qué es un intercesor? En el Antiguo Testamento era el sacerdote, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Y luego de recibir el mensaje de Dios venía y le daba a conocer el mensaje al pueblo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nos dice el libro de Hebreos. Como tal, entonces Él está de intermediario entre Dios y la humanidad. Ese intercesor constante, porque nos dice de que su sacerdocio es eterno, no deja de existir. Quiere decir que ante Dios Padre, cualquiera que sea su seguidor va a decir, Padre, Él está conmigo. Y el Padre lo va a reconocer y le va a dar el puesto que merece. Cuando Simón Pedro, uno de sus discípulos de Jesús, lo niega 3 veces. Pero Pedro le gustaba hablar rápidamente lo que se le venía a la mente. Súbitamente hablaba muchas cosas y le dice, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, no solamente hasta la cárcel. Y Jesús le dice, la noche que iba a ser tomado prisionero, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y así fue.
Pedro tenía dolor en su corazón de haber visto que lo que había profetizado Jesús ocurrió. Él no pudo controlar lo que creía que podía controlar. Su boca, su carácter, su ímpetu. Salió corriendo. Y cuando se vio con la presión de afuera que lo iban a tomar prisionero, tú has estado con el grupo, tú has estado con ese hombre que se dice ser el Mesías, yo te he visto junto con él. En todo momento negaba. Y no solamente negaba así simple, sino que encima maldecía. ¿Cómo creen que después de haber meditado en lo que ocurrió, tuvo su corazón acongojado, que no era digno de Jesús, de su perdón? Y sin embargo, cuando Jesús resucita y lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. En los 3 vocablos griegos nos habla en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 21, nos habla del amor ágape. Primero le pregunta, luego del amor eros y luego del amor filial. Pedro, tú me amas. Pero recordemos lo que Jesús le había dicho cuando le profetiza que lo iba a negar, en donde Jesús le anuncia, Pedro, yo he orado, está intercediendo por Pedro para que no le falte la fe. Que aun cuando cae, se levante y continúe teniendo fe. Y lo interesante que le dice Jesús, y cuando regreses, y esto está en Lucas 22, 32, que le dice a Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez que regreses, una vez vuelto, quiero que hagas algo, que confirmes a tus hermanos, confirmar que el camino de la fe, que él ya tuvo esa experiencia de haberlo negado, de haber fallado, de haber caído, pero Jesucristo otra vez lo levanta y le dice, yo te necesito, continúa. Cuando le habla Pedro, tú me amas. Pedro le dice con el amor ágape, Señor, tú sabes que yo te amo, pero el amor ágape es solo de Dios. No hay amor comparable a esa entrega total. Cuando va bajando Jesús del amor ágape al eros, al filial, de amigo, amigo, y le dice, Pedro, tú me amas. Y Pedro entendía que ese amor ya no era tan exigente, ni estricto, ni directo como el primero. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero ¿qué pasa con Pedro? Jesús le dice, Pedro, yo te necesito. Es así como nos habla hoy en día. Jesús nos necesita. Dios nos necesita a cada uno que lo seguimos, a cada uno que se ha sometido, arrepentido, a venir a decir, heme aquí, Señor, úsame, haz de mi vida lo que tú quieras. Pedro reconoce y Pedro se quebranta. Cuando estamos quebrantados, es cuando ahora
estamos listos para ser usados. Ya no tenemos nada de nosotros en nosotros. Y dejamos que Jesús entre completamente en nuestras vidas y las dirija y las controle. Y es ahí cuando vamos a caminar, no por nosotros, sino de la mano con Él. Cuando Jesús quebranta, rompe el pan para alimentar a las multitudes, esos pedacitos, si antes eran 5 panes y 2 peces, a como los quebrantaba, los quebraba, ya no se podían contar. Aumentaba y se multiplicaba. He allí la bendición de su amor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos.